comienzo a la última conferencia de este segundo Congreso Argentino y tercer encuentro latinoamericano. Primero decir que los organizadores nos sentimos muy satisfechos con la realización de este congreso, de este evento. Esperemos que todos también lo hayan disfrutado. Creo que hemos cumplido los objetivos que nos habíamos propuesto cuando nos sentamos por primera vez a imaginar que esto podía ser de alguna manera, y en ese momento nos preguntábamos cómo podíamos interpelar el momento que estamos viviendo. Cada uno, tanto el segundo congreso, el primer congreso argentino como Canamérica, veníamos desarrollando actividades por nuestro lado. Nos juntamos con agrogenética, la cátedra libre de la Universidad de La Plata, y en este momento dijimos, bueno, los ejes tienen que ser acceso, producción, investigación. Tenemos que lograr convocar a la comunidad científica, a las ONGs, a los profesionales que trabajan con cannabis y generar una masa crítica que permita el desarrollo del tema del cannabis en argentino a nuestra cultura, a la cultura latinoamericana, con nuestras idiosincrasias, nuestras capacidades. Y bueno, de esto se trata, de juntar materia gris para lograr las capacidades que se necesitan. Bien, nosotros trabajamos en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente. Trabajo yo soy investigador del CONICET, junto con Daniela Sedán, que debe andar por ahí. Ahí está, hola Daniela. Y bueno, la charla es acerca de las cepas argentinas terapéuticas. La otra. Vamos a empezar. Todo empezó hace mucho tiempo ya, no tanto cronológicamente, pero la verdad que si uno cuenta todas las cosas que sucedieron desde el 2016 hasta la fecha, la verdad que ha corrido muchísima agua bajo el puente. Nos encontrábamos trabajando en ese momento en lo que se denomina extensión universitaria, una de las tres patas de las universidades argentinas después de la reforma de Córdoba. En la Facultad de Ciencias Exactas teníamos un programa de ambiente que teníamos la capacidad de hacer determinaciones analíticas, y la gente se nos empezó a acercar diciendo, ¿qué hay acá? ¿Qué tengo acá? Esto le estoy dando a mi nena, esto le estoy dando a mi nene. Y empezamos entonces a ver que teníamos que hacer determinaciones analíticas, y nos fuimos metiendo en el tema del cannabis y conocimos el tema de las ONGs y vimos que había varias cosas que hacer. Tenemos varios socios. Tenemos ahora la Cátedra de Cannabis y Salud que nos permite como interactuar con todos los actores y tener un ida y vuelta con la sociedad que tomamos al afuera como un igual. No entendemos la extensión universitaria y la acción como una enseñanza de la universidad a la sociedad, sino una vía de doble puerta para que nosotros podamos saber. Y la verdad que todos los saberes del cannabis venían por fuera de la universidad estuvo prohibida el cannabis durante años, como todos sabemos, y por lo tanto lo que hicimos fue absorber el conocimiento de muchos, principalmente del profesor Loza, que vamos a contar ahora. Y esa que tengo arriba es una carta, un memo, que nos mandó el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, acusándonos de lucrar con ONGs porque hacían actividades en favor del proyecto de extensión que nosotros teníamos, como muestra de que así como todos, acá o casi todos, tienen historias de persecución, algunas más grandes, algunas menos chicas, tenemos el dulce sabor en la boca de haber sobrevivido a todas estas presiones, que no nos lograron echar del trabajo, que no nos lograron sacar de nuestro camino, y que a pesar de que nos dijeron una y mil veces que teníamos bien, las plantas están ahí creciendo. La otra. La siguiente. Bien, cuando nos empezamos en serio a pensar en cannabis desde el punto de vista científico-tecnológico, nos dimos cuenta que teníamos varios desafíos. Educación, cómo hacíamos ensayos clínicos, cómo hacíamos la dosificación, cómo estudiábamos, como por ejemplo en ciencias básicas,
o aplicadas interacciones de cannabinoides con medicamentos, control de calidad de los productos fitoterapéuticos, evaluación. O sea, hay una serie de cuestiones que en Argentina no estaban definidas, nadie sabía cómo hacerlas, a veces todavía pienso que nadie sabe cómo hacerlas, y por lo tanto pensamos nosotros generar las bases científicas para poder desarrollar todo lo que venía para adelante. La otra. Y así presentamos un proyecto de investigación, Cannabis Medicinal Argentina, cultivo y caracterización de cepas medicinales, obtención de fitopreparados canábicos aislados destinados a la investigación científica, que fue aprobado en 2019, pero que conoció un montón de basureros del LAB, de ANMAT, de todo antes de que sea aprobado por alguna agencia, por en este caso Universidad de La Plata. La otra. Este es el acto donde estamos haciendo una firma con organizaciones sociales, Cultivo en Familia La Plata y Jardín del Unicornio. En el centro está el director del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente, una profesora de Trabajo Social que estaba supervisando este intercambio de saberes en forma de planta. Y en este acto, el Jardín del Unicornio cede 2 cepas, que denominamos Cepa Argentina Terapéutica 1 y Cepa Argentina Terapéutica 2. Y ACUFAL aporta la Cepa Argentina número 3. La otra. Bueno, ¿y qué hacemos con las plantas ahora? Hay que hacer las determinaciones, así que empezamos a desarrollar los métodos. Estoy hablando cuando en Argentina todavía, si había alguno que medía, no sabíamos quién era. ¿Cómo hacíamos para hacer las extracciones de flores, del extracto crudo, de aceite, los equipos que se usaban, las columnas, etcétera? Y empezar a desarrollar la otra. La otra. La otra. Empezamos a desarrollar los métodos de determinación. Lo que ven arriba es una corrida de estándares analíticos que elaboramos en nuestro laboratorio, y los elaboramos en nuestro laboratorio no porque querramos trabajar más, sino porque aún hoy es virtualmente imposible importar los estándares analíticos, y por lo tanto nosotros que trajimos estándares analíticos de Chile una vuelta, los hacemos durar, hicimos estándares secundarios y con esos estándares podemos trabajar. Pero no solamente trabajar, sino que también hay que hacer las determinaciones de cuál es el límite de detección, la linealidad del método, y diversos parámetros analíticos que es necesario desarrollar. A veces la gente piensa que es pinchar un estándar, hacer una corrida y ya está. Y el arte está en hacerlo de tal manera que todos los que midimos analíticamente cannabis o terpenos lo hagamos igual, que midiendo en un lado y midiendo en el otro el resultado sea al menos similar. La otra. Por ejemplo, es un desarrollo que está en uno de los pósteres que está ahí, donde estamos desarrollando el método de terpenos, y ahí se ven las líneas de la linealidad de la concentración de los terpenos, y más allá atrás, ahí atrás donde estoy hablando yo medio tapadito, está la linealidad de CBD. Lo que es esto es un desarrollo de una metodología de determinación de terpenos por GC, y además en la misma corrida la determinación de cannabinoides, lo cual es una herramienta muy importante para hacer control de calidad, sobre todo para la gente que no tiene HPLC. La otra. Con estas herramientas desarrolladas seguimos trabajando en extensión universitaria y nos empezamos a preguntar qué había en las muestras que nos traía la gente, qué diferencia tenía Juanita Lagrimosa con Critical Mass y ese tipo de cuestiones que los cultivadores nos empezaban a llenar de nombres, Kush, Push, Golden, no sé cuánto, y bueno, había toda una farándula de nombres por ahí que nosotros empezábamos a aprender, y desde la extensión universitaria acompañamos a que supiéramos qué cannabinoides tenían los aceites y las flores que estaba produciendo la gente. Adelante, la siguiente. Y asimismo, en un trabajo que también está presentado en este congreso, ahí está Cristina Bubila, determinación del contenido de fitocannabinoides en aceite producido de manera casera. La otra, donde donde se hace un desarrollo experimental, donde se aplican los diferentes métodos de extracción que nos enseñaron los cultivadores, macerado, tintura en aceite, diferente tiempo, diferentes temperaturas. No podemos poner la infinidad de métodos que hay en el mundo de los cannabicultores, pero por lo menos los principales. La otra. Y en base de eso logramos saber, por ejemplo, cómo varían los terpenos según cada una de las diferentes formas de extracción que tienen. La otra.
Y bueno, empezamos a hacer determinación de cannabinoides, empezamos a correlacionar con el Hospital Rofo, empezamos a interaccionar con el Hospital Rofo, y el Hospital Rofo, como todos ustedes saben, es un hospital de cuidados oncológicos, donde hay un área de cuidados paliativos. Acá está una delegación del hospital, Romina Montiel y la doctora Elichiri. Empezamos a hacer lo siguiente: los aceites los llevaban los pacientes, eran aceites que conseguían en la calle, que los cultivaba un amigo, que de alguna manera aparecía, haciendo eco de que el acceso actual en Argentina, y creo que en toda Latinoamérica, de los pacientes que necesitan cannabis está dado por los cultivadores locales de cada uno de los lugares, más que por las empresas o por las regulaciones locales. Y por lo tanto, no voy a hablar de la parte médica, de lo bueno que fue. A mí me asombra mucho la disminución de la necesidad de aplicación de morfina cuando se usa el cannabis adecuadamente en este tipo de pacientes. La otra. Sino que nos dio la oportunidad de hacer un análisis de una serie importante de aceites y hacer esta primera determinación, que es que, por ejemplo, el Pidiolec, que tiene 100 miligramos por mililitro de CBD en el aceite, nuestros aceites locales tienen una media de 2, 3 miligramos por mililitro. Y entonces lo primero que se nos ocurrió decir es qué mala calidad tienen los aceites locales, pero después nos dimos cuenta que esos aceites eran los que producían la disminución del 30% de la dosis de morfina necesaria para los pacientes. Entonces estos aceites no son malos, daban el resultado clínico, incluso con todas las deficiencias que todos acá entendemos que tiene esta forma de hacer aceite. La otra. Así que nos propusimos en primera instancia hacer un buen análisis de cuáles son los aceites que recorren la República Argentina y acabamos de publicar a principio de año este trabajo con unas más de 500 muestras, donde vimos inflorescencias, resinas y aceites. La otra. Y fíjense que en negro están las resinas, en el extremo izquierdo lo que tenemos es que el 82% de las resinas que se midieron en el laboratorio tenían más de 100 miligramos por mililitro. Mucho, bastante, están bien hechas esas resinas, son buenas esas resinas. De las inflorescencias tienen el 82% entre 10 y 100 miligramos de cannabinoides por gramo de flor. Son buenas esas flores. No sé si son las mejores, pero son buenas. También tenemos resinas en el rango de 0,11, o sea, esa resina debe estar quemada, mal hecha, etcétera, pero son un rango inferior, ¿sí? Es escaso. Y después los aceites, que tenemos la mayor cantidad de aceites en un rango de 1 miligramo por mililitro, entre 1 y 10 miligramos por mililitro, lo cual es poco para la lógica internacional. Teníamos algunos realmente que tenían más de 100 y bastantes que tienen entre 0,1 y 1, 20% entre 0 y 1 y 1, que es lo que la gente en general dice, los médicos dicen, eso es homeopático. Bien, la otra. Cuando enfocamos en aceites, cuando enfocamos la vista en aceites, dijimos, bueno, vamos a dividirlos en grupos. Y dividimos en general, que eran muestras generales que nos llegaban en general por varias vías, en Rofo, que eran las muestras del Hospital Rofo, y Acufal, que lo tomamos como medida de los aceites producidos por una organización social que tenía en mente cosas claras, o más o menos claras, pero intenciones claras de lo que querían hacer con los aceites. Y fíjense lo siguiente, Acufalp no tiene aceites homeopáticos, digamos, tiene muy pocos aceites que no cumplen con la, digamos, 4,8%, no tiene ningún aceite que no tenga cannabinoides. Y tienen los cannabinoides en las concentraciones de 1 a 10 y de 10 a 100. Incluso uno muy alto, unos 14% de las muestras muy altas, más de 100. Sin embargo, el Rofo y los generales tienen la mayor cantidad de muestras, 60%, en el rango de 1 a 10. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que las organizaciones sociales acompañadas por las universidades son capaces de generar aceites que cubren las necesidades de la gente. La otra. Bien, entonces agarramos y pusimos a los aceites que estábamos midiendo en el rango de
otro montón de aceites conocidos internacionalmente. El Rofo está en el límite casi inferior de la concentración, 3,2 miligramos por litro media. El General está en 11, pero tenemos otros antes, y Acufap está en realidad en la mitad de la tabla, o sea que podemos decir que los aceites que hacen las organizaciones entran en el grupo general de los aceites generales. La otra. Quiero decir algo antes, que no voy a mostrar porque eso lo presenta Daniela Sedán está presentado en uno de los póster, en el sentido que además esos aceites tienen cannabinoides ácidos, cosa que no están disponibles en el mercado. ¿Sí? No están sí. Entonces, digamos, nosotros estamos usando terapéuticamente cosas de avanzada, nosotros podríamos estar estudiando cosas de avanzada con las capacidades nuestras. Me fui a la literatura internacional y veo que después de patentar las plantas en Italia, publican este trabajo donde están presentando las formas que tienen las formulaciones orales en Italia. Y tienen las cepas FM1 y FM2. ¿Sí? Esas son las cepas que ellos quieren caracterizar en este trabajo. Y miren lo que hacen. Para la preparación del aceite de cannabis, una cantidad precisa de las inflorescencias fueron inmersas en una cantidad precisa de aceite de oliva extra virgen. ¿Cuánto hace que venimos haciendo eso nosotros? ¿Cuánto hace que venimos pensando en que esto? Bueno, pero ellos patentaron primero y ahora están en la otra. Digo, fíjense cómo los italianos cuidan su germoplasma y lo van patentando y lo van generando condiciones para su industria. Y acá hacen la comparación en este otro trabajo de diferentes plantas que están comercialmente disponibles en Europa, y fíjense cómo tienen una variación importante de cannabinoides. Algunos tienen cannabinoides solamente neutros, otros tienen también un poco de cannabinoides ácidos. Lo que a mí me asombra más de esto es la gran variabilidad, esas barras de error que son enormes. Acá lo miraría un agente de la ANMAT y diría, ¿qué porquería están usando? Pero bueno, esto es publicaciones internacionales. La otra. Entonces nosotros dijimos, bueno, si no tenemos acceso a material vegetal, no tenemos acceso a los estándares, ¿no? Bueno, vamos a empezar de cero. ¿Cómo se empieza de cero? Teniendo plantas. ¿Es ilegal? No, no es ilegal. La ley de investigador del CONICET dice que los investigadores podemos investigar cualquier cosa mientras esté dentro del rango de nuestras capacidades académicas. Y basados en esa ley, nosotros pusimos en cultivo la CAT1, la CAT2 y la CAT3, la otra. Y le pusimos cepas argentinas terapéuticas en función de que imaginábamos la construcción de un banco de germoplasma nacional donde hubiera una lista importante de variedades inscriptas y colectivas a disposición de las personas. Bueno, una vez que tenemos las plantas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que hacer la caracterización botánica y morfológica, hay que ver la parte agronómica, estudiar la genética de las plantas y, por supuesto, la bioquímica. Y para eso nos pusimos las manos a la obra. Adelante, la otra. Este es el cultivo. Nosotros tenemos plantas por esqueje para que no cambien las consideraciones. Ahí están los diferentes pasos que seguimos y las luces que tenemos en el laboratorio, que está a cargo ahora de Dante Salas. La otra. Y bueno, ahí tenemos la cepa argentina terapéutica número 1, que tiene una relación de 2,1 CBD-THC. Hemos hecho con esta cepa varias secuencias de crecimiento de varias decenas de plantas al mismo tiempo y hemos medido la longitud del pecíolo, la altura de la planta, la diferencia de la cosa, la estructura de la hoja, la anchura del pecíolo, etcétera, 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 para completar todas las planillas según los requerimientos de la UPOF. La otra. Y hicimos la determinación de terpenos y nos da una serie de terpenos, 39 terpenos reconocidos en esta variedad. La otra. Bueno, y entonces una vez que tenemos caracterizadas las plantas, que sabemos que tenemos una variedad, que obviamente porque son clones, son estables, son homogéneas, etcétera, nos propusimos a
vimos que tenemos una herramienta con la cual empezar a colaborar con otros grupos. Esto es un trabajo que está siendo desarrollado con María Eugenia Oliva, que debe estar por ahí sentada, donde en un modelo en ratas se da una dieta rica de sacarosa y eso le produce a los animales una serie de alteraciones, síndrome metabólico, que tiene que ver con hipertensión, con no poder manejar la glucosa en el cuerpo. Y cuando se aplica cannabis, estos efectos de la dieta rica en sacarosa revierten parcialmente, pero revierten en forma importante. Ahí hay un póster seguro, hay una presentación de ellas. Fíjense, por ejemplo, en el primer gráfico, cómo tenemos una dica, cómo en las condiciones normales tenemos niveles de triglicéridos. Cuando se aplica la dieta de sacarosa, en la columna rojo aumentan los triglicéridos en sangre y después con la aplicación de cannabis los triglicéridos disminuyen. La otra. Al mismo tiempo, con un grupo de la Universidad de La Plata, dirigido por Jessica Raingo, Verónica Milesi, Pedro Martín, empezamos a colaborar. Ellos trabajan en electrofisiología de canales. Lo que ven de este lado de la pantalla es un trabajo que fue publicado en el 2008, donde lo que se ve es, para explicarlo simplemente, en ese gráfico tenemos un disparo. Son canales estos dependientes de voltaje. Vamos a aclararlo para la cosa. Como son dependientes de voltaje, para activarlos y ver las corrientes que pasan por ese canal, hay que aplicarles un impulso eléctrico, digámoslo así, y se mide la corriente que pasa por ese canal, ¿sí? Estas son expresiones del canal heteróloga y después se analizan las corrientes. Y fíjense cómo con 100 nanomolar de THC la corriente que pasa por ese canal disminuye. Y acá lo que hicimos con este grupo es hacer básicamente lo mismo, pero con el aceite completo, que es lo que siempre le falta a los estudios de los europeos, que están pensando solamente en el THC, solamente en el CBD. Pero nosotros que sabemos del efecto entourage, no porque lo haya dicho tan ruso, gracias, tan ruso, sino porque los cultivadores y los pacientes siempre dicen que la planta entera es la que va, y nosotros seguimos ese pensamiento, lo aplicamos en un modelo experimental, y tienen razón. Con el aceite derivado de CAT1, que tiene mayoría de CBD, pero que también tiene THC, también tenemos disminución importante de las corrientes que pasan por esos canales. Ese gráfico es en el canal de calcio de tipo T, la otra. Y esta es en los canales de sodio dependientes de voltaje, y se aprecia básicamente lo mismo. ¿Cómo? Fíjense en estos canales cómo es la inhibición. El control produce una corriente importante de sodio, y con el aceite de CAT1, con un extracto alcohólico, de CAT1, se disminuye la electricidad que pasa por ese canal. La otra. Y esto fue espoleado ayer por el Jardín del Unicornio. Pero bueno, aprovechando que las organizaciones sociales tienen acompañamiento médico, uno puede triangular cuando hay suficientes registros escritos, cuando hay suficiente profesionalización en cómo se manejan el tema de los pacientes, se puede registrar entonces una serie de pacientes que utilizan un aceite en particular con efectos importantes en los registros clínicos, ¿sí? No les voy a hablar de la parte clínica, pero un 73% de los pacientes presentan una mejoría en sintomatología, en tanto de rigidez, espaticidad, escala de dolor, convulsiones, conducta de agresividad, estado de ánimo, trastorno del sueño, tolerancia de la quimioterapia, síntomas intestinales, apetito y ganancia de peso, que es mi caso, pero no por consumo de aceite. La otra. Después viene la cepa argentina terapéutica número 2, que es altísima en THC. ¿Sí? Es una cepa recreacional, es una cepa porque evidentemente durante el prohibicionismo toda la evolución de la genética evolucionaron de la mano de la marihuana de uso adulto, para decirlo de una forma no prejuiciosa, porque sacarnos los prejuicios saben lo que cuesta, ¿no? Y saben cómo nos molestan los prejuicios cuando tenemos que pensar. Es importante darse cuenta de eso, porque aun cuando uno piensa que ya no tiene prejuicios, sigue teniendo prejuicios.
La otra. Y también tiene el perfil de terpeno, es un poco más pobre que el anterior. Esto fue una tesis de pregrado dirigida por Cecilia Castells, del Departamento de Química de la Facultad, donde se desarrolló la metodología. La otra. Y con esta cepa CAT1 y CAT2, nosotros lo que hicimos fue colaborar con la profesora Landoni, que también tiene un trabajo presentado en el Congreso, que es veterinaria, y empezamos a trabajar en perros epilépticos. Entonces la tarea nuestra que era hacer aceites, y como nosotros sabemos que no tenemos control, que todavía no sabemos cuánto es la estabilidad de los cannabinoides en los aceites, cosa que estamos haciendo en este momento y que seguramente muchos grupos están haciendo en este momento, porque es la duda que tenemos todos, ¿sí? Lo que decidimos fue generar un protocolo a partir de una cepa determinada, protocolizada la extracción, protocolizada la forma en que se hacía el aceite, nos tenía que dar más o menos lo mismo, ¿sí? Salvo que los becarios se equivocaran, que siempre lo hacen, pero en este caso, entonces fíjense cómo un aceite hecho en noviembre del 19 era virtualmente igual al aceite hecho con otras plantas de otra secuencia de flores en febrero del 20, igual que con CAT2. Y debo decir que los perros andaban muy bien y al igual que en los humanos, los aceites evitan las convulsiones o disminuyen la intensidad y el número de convulsiones. Pero esto demuestra también otra cosa, que esto se puede pensar para nosotros. Esta es la propuesta que nosotros tenemos, base de la propuesta que tenemos, que ayer hablábamos con Marcelo, de cómo las ONG, si pudieran incorporar al ReproCam, pueden garantizar que con un cultivo lógico y un control base de la tierra se puede generar una trazabilidad simple, barata y garantizar que los aceites sean similares. La otra. Esta también me la spoilearon. Hicimos un trabajo similar al anterior, con seguimiento de pacientes, pero ahora con el uso de un aceite alto en THC. Y los resultados son similares, porque como dice Lumir Janus, la planta es la planta. La otra. Esto anteriormente fue presentado en el Congreso de Cannabis Medicinal de Berlín del 2019. Y yo le quiero contar cómo se acercaban los investigadores europeos y no la podían creer. Primero, no podían creer que haya médicos que estén haciendo seguimiento de pacientes con productos no autorizados por el Ministerio de Salud. Eso fue la primera. Dice, ¿pero cómo? ¿Recetan cosas ilegales? Pero legítimas. Bien. Él es el profesor Loza, era el profesor Loza. Él es el responsable del desarrollo de la cepa de La Plata, que nosotros queremos un montón. Se hizo famoso porque empezó a cultivar aceite y el aceite daba resultados. Yo lo probé con muchos amigos míos que tenían dolores musculares, neuralgia. Un amigo mío es gasista, no podía trabajar porque le dolía. Fui a la casa de Candela, me pasa el aceite de CAT3 y le baja el dolor del muscular, permitiéndole trabajar, cosa que había empezado con fisiatría, con medicamentos, etc. No le daban resultado. Esas son las flores de CAT3, están lindas, son lindas las flores de CAT3. La otra. Y este es el perfil de terpenos de la CAT3. Tiene un perfil de terpeno de la CAT3 muy rico y de muchos terpenos. Entonces fíjense que es una cepa alta en THC, 10A1, THC-CBD, con un componente importante de terpenos, y no le voy a decir que tengo el observatorio clínico perfecto como quisiera el ADMAT, pero en La Plata hay muchísimos pacientes de diversas patologías que pueden argumentar que este aceite y esta planta funciona. Entonces nosotros, en vez de poner la duda y decir que lo están haciendo mal, tenemos que poner la pregunta, ¿por qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Nos sirve a nosotros? Nos sirve, la vamos a incorporar al proyecto de la universidad. La otra. Esta es un resumen de los compuestos que tiene CAT1, CAT2 y CAT3, el CBD ácido, THC ácido.
Las plantas son estables, están creciendo, están a disposición. Tenemos el permiso junto con agrogenética de tener los cultivos ahora en agrogenética y esperamos que en poco tiempo estas variedades estén disponibles comercialmente. Y digo disponible comercialmente es porque tenemos un acuerdo entre agrogenética, entre los cultivadores y nosotros, que las plantas no van a estar con derecho de obtentor y van a poder ser utilizadas por todas las personas que necesiten tener cepas reconocidas. La otra. La otra. Y de vuelta hicimos lo mismo que hicimos como con los aceites, vimos nuestras plantas cómo iban en el universo general de las plantas que se conocen, o algunas de las plantas que se conocen en la literatura, y K3 tiene el menor contenido de cannabinoides. Cat1 tiene 11%, está bastante bien, y Cat2 es una de las plantas que tiene un buen porcentaje de cannabinoides. Pero bueno, lo que queremos decir es que no le tenemos envidia, así como le tenemos envidia a Cristina Sánchez por todo lo que hace, no le tenemos envidia a las flores que tiene en Europa, porque nuestras flores son exactamente de la misma calidad que cualquiera en cualquier parte del mundo, porque como dice Lumir Janus, la planta es la planta. Vamos, a otra. Bueno, ahí estamos todos trabajando. Esta fue la primera cosecha que se hizo de Cat3. No me acuerdo cuándo fue, pero fue antes que Jujuy, aunque no es agosto. Fue antes que la de Jujuy, aunque no salimos en ningún diario, nosotros sabemos que tuvimos la primera cosecha legal en la República Argentina. La otra. Y bueno, ahora estamos colaborando con María Inés Mercado, Graciela Inés Ponesa, en hacer la morfoanatomía de las hojas y las flores. La otra. Y acá entramos en un mundo hermoso que yo tampoco sé relatar correctamente como lo hace la profesora Ponesa, que es inigualable en este tipo de sentido. No sé si alguno la ha escuchado hablar de las plantas a la doctora Ponesa. Pero, por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo ahí es un corte de la lámina foliar, estamos viendo los tricomas de cada una de las variedades, estamos viendo el xilema, el floema y los conductos laticíferos, que la doctora Ponesa piensa que tienen un muy buen futuro, quizás después para derivaciones en la producción de cannabinoides. Y bueno, se generan entonces las primeras microfotografías de las plantas que permiten decirle al INASE que no solamente es cuánto es el cotiledón, si es gordito o alargadito, que la ciencia argentina tiene capacidades para hacer identificación de variedades mucho más profundas y mucho más interesantes que ese anexo 2 que nos presenta el INASE. La otra. Miren esto, miren esta foto de los diferentes tricomas, pero no solamente eso, sino que podemos diferenciar a Cat1, Cat2 y Cat3 según la densidad de los diferentes tipos por ejemplo, cuántos tricomas glandulares peltados tiene o cuántos tricomas glandulares citosólicos tiene. O sea, nosotros podemos entonces ahora definir esas cosas, podemos definir dónde tienen esa. Y esto es muy importante, por ejemplo, da la explicación de por qué la gente dice, lo pongo en la heladera y solamente tengo una extracción de 10 minutos. Y a los bioquímicos, a los químicos, yo soy biólogo, por eso hablo de ellos con desdén, no se podían explicar porque cuanto más tiempo la exposición, mejor es la extracción. Y los cultivadores, llevando siempre la contra, decían, no, yo lo dejo 10 minutitos. Y claro, porque si los cannabinoides están de los tricomas, enfriamos la planta, ponemos el alcohol, enseguida se rompen los tricomas, se liberan los cannabinoides, no se rompe los demás, y el extracto que queda es mucho más puro con una gran cantidad de cannabinoides. ¿Quedan cannabinoides en la planta? Todavía quedan cannabinoides en la planta, en las hojas, en los lacitíferos, etc. Pero no conviene sacarlos, si te van a entregar un producto más sucio que después no lo podés trabajar. La otra. Bueno, y esto es un resultado reciente en colaboración acá con el doctor Andrés McCarthy y Raúl Amadeo Cataño, que están por acá también. Hay un póster por ahí atrás, donde lo que hicimos fue, con una serie de marcadores, unas 2 decenas de marcadores,
analizando las secuencias cortas que aparecen repetidamente en el DNA de la planta y nos permite entonces saber, según el análisis de esa corrida electroforética, de los productos de PCR, de los marcadores que se usaron, diferenciar CAT1, CAT2 y CAT3 con un 99.81% de seguridad. Y eso va a seguir creciendo cuando le sigamos poniendo variedades y vayamos sumando con este concepto todas las variedades. Esperamos nosotros colaborar con todos los grupos que están tratando de levantar sus plantas también para generar un registro de plantas sofisticado, actualizado a nivel internacional que nos permita decir estas son las plantas de Argentina y si viene alguna del extranjero que tenga una secuencia parecida ya van a estar escritas las nuestras. No necesitamos que vengan a entregarnos todo la otra. Esta diapositiva muestra 3 lugares, un poco desordenadamente, les pido disculpas a los que me entregaron los datos de las cosas, pero lo que vemos arriba son las plantas, 1, 2, 3, 4 y 7, no sé por qué 5 y 6 no, pero Mar del Plata tiene estas variedades, las está cultivando, también sigue un recorrido similar al que estamos haciendo nosotros, porque es algo de lógica lo que se está haciendo. No es que hay muchos grupos que nos estamos copiando uno del otro, es que la realidad indica que lo que hay que hacer es esto. Y tenemos las plantas de Mar del Plata, las plantas del programa de cannabis medicinal de la provincia del Chubut en el CEMPAT. Acá los compañeros, bueno, se pusieron originales y empezaron a nombrar la Jusei CBD, Ballena Franca CBD, CEMPAT Medicinal, La Tía, Peronista Púrpura, Lenoir. Ellos fueron muy inteligentes, más inteligentes que nosotros, porque empezaron a trabajar inmediatamente con semillas. Y tienen las semillas que están caracterizando. Sacaron un trabajo publicado hace poco sobre esto y tienen las semillas Milstein, Néstor, Latina y Juan Domingo. Juan Domingo es por Juan Domingo Magdalena, el médico reconocido. Y también tenemos las variedades locales del proyecto de Patagonia Norte. Acá está Gabriela Calzolari con nosotros con las variedades Surtangui, Ciro, Carmango, Canaguay y Jardín de Rosas. No sé si mantendrán esos nombres después, pero son las variedades que están trabajando en el... Estos son 3 lugares. Nosotros seríamos el 4.º lugar. Debe haber más que me estoy pasando por encima, pero es un movimiento y compartimos con ellos la misma relación con los cultivadores, la misma idea que la planta es lo importante en este sentido y estamos buscando todos los mismos sentidos, lograr inscribir las plantas, lograr financiar la investigación, lograr el desarrollo necesario. La siguiente. En un convenio con la empresa Incubo, lo que se está desarrollando es cómo se pueden cultivar dentro de containers. Y acá en La Rioja esto puede sonar bastante ridículo, pero si uno piensa en cómo tiene que ser la producción de cannabis, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, o en algunos lugares inhóspitos con mucho viento, complicaciones con el frío o algún otro tipo de cosas, el indoor es una solución que hay que tener a mano. Entonces lo que queremos desarrollar nosotros es cómo dentro de un sistema de indoor controlemos desde el esqueje o la semilla hasta la producción de una materia prima, que puede ser un aceite a granel o un extracto alcohólico, todo dentro de diferentes containers. Y entonces si una municipalidad, un hospital, una provincia quiere abastecer a 3.000 personas al mes con cannabis, sabe que con 4 containers, uno de vegetativo, uno de flora, uno de elaboración de aceite, puede llegar a tener el aceite full spectrum que se necesita. La otra. Y finalmente, lo que estamos haciendo ahora con agrogenética, que es haber traído, después de tener las aprobaciones del Ministerio de Salud, no con poco esfuerzo, pero logramos la habilitación del Ministerio de Salud, estamos inmensamente agradecidos, esa es la verdad, y lo que están haciendo ahora la gente de agrogenética es la micropropagación. Ahí tenemos los primeros brotecitos de las cepas locales en crecimiento en agrogenética riojana. Estamos muy esperanzados en que esto crezca y nos permita generar un polo de desarrollo con una orientación poniendo a la necesidad de acceso al cannabis de calidad para la población de La Rioja primero
Y si la Nación no aprueba rápido la ley, cada provincia va a hacer la regulación provincial, porque este es un país federal, y para que las provincias tengan su aceite, uno, queda demostrado que se puede, que no es un problema de calidad, que no es un problema de costo, es un problema de decisión política, y que si el gobierno nacional no se apura a sacar la ley, las provincias pueden avanzar todavía un montón sin necesidad de la ley nacional. La otra. Bueno, nunca olvidemos entonces que los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Ahí estamos en el grupo de investigación, no sé si me olvidé de alguno cuando pasé las diapositivas. Estamos en una marcha mundial del cannabis en la ciudad de La Plata. Lucho estaba sacando la foto, por eso lo tuvimos que dibujar. Nos vemos en el tercer Congreso Argentino realizarse. Veamos quién quiere ser sede del próximo Congreso.